Aleluya, la alegría del Señor viene para nuestras vidas, amén. Denle un aplauso al Padre por excelencia. Aleluya, al que nos enseña a ser padres. Vamos a orar antes de entrar a la palabra de Dios. Quiero que usted allí donde está, cierre sus ojos y dirijamos estas palabras al Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has convocado en esta mañana. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo se mueva, se derrame, se pasee en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas, Señor. Te pido, amado Dios, que nuestros corazones sean tierra fértil. Que la semilla de tu palabra, Dios, sea sembrada y que produzca fruto abundante en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Toca cada una de nuestras vidas. Me presento delante de ti, Señor, como un simple instrumento para que tú hagas tu obra en esta mañana, Jesús. Y cada uno de nosotros, Dios, hemos venido aquí a recibir de ti, a escuchar tu consejo para nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy es un día, decidimos, ¿no?, como iglesia. Sé que comercialmente creo que es el otro domingo, se celebra el Día del Padre, pero nosotros decidimos hoy celebrar este día, pero es un día más que todo para recordar esa labor y ese privilegio que Dios nos da. ¿Sabe? Una de las cosas lindas es que Dios se muestra en la palabra hacia nosotros como nuestro Padre. La palabra dice que si nosotros, siendo malos, le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Cierto? Él se identifica como nuestro Padre y nos llama sus hijos. Y es Él el modelo a seguir para todos los que somos padres. ¿Sabe? Cuando nacieron mis hijos, le dije: Señor, gracias, porque tú me estás concediendo el privilegio de formar o de aprender parte de tu naturaleza. Él es Padre y me estaba permitiendo a mí también ser padre. Pero ser padre va un poco más allá. Ser padre es algo que nos acompaña desde el momento en que nacen nuestros hijos hasta el final de nuestros días, y nadie nos enseña. Nos convertimos en padres y no hay un manual. A veces hay muchas teorías que hoy son lo último o son el furor, y dentro de unos 5 o 10 años ya están obsoletas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces vamos a mirar en la palabra de Dios, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2, y vamos a leer 4 versículos, desde el versículo 1 hasta el 4. Vemos los últimos momentos de un gran guerrero, la última batalla de un gran guerrero. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. ¿Cuántos lo tienen ubicado? Ojalá en sus Biblias. Si no, está en el videobin, pero debemos acostumbrarnos, porque usted en el videobin no puede poner notas, usted en el videobin no puede resaltar, usted en el videobin no puede escribir a un ladito. Entonces es bueno poder traer nuestra Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: llegaron los días en que David había de morir. O sea, estamos viendo la despedida del gran rey David. ¿Y qué fue lo que hizo él al morir? ¿Qué dice allí? Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Y qué mandamiento le da ahí? ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés,
para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. El gran salmista y guerrero, ícono de la nación de Israel, se dispone a pelear su última batalla. Se acercaba al momento en el que, o por el que todos en algún momento dado tenemos que pasar, a menos que el Señor venga antes. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Y es posible, ¿no? Pero si el Señor aún no llega, todos tendremos que pasar por ese momento en el que David estaba. Y yo pienso que en los últimos momentos de vida de un ser humano, muchas cosas pueden pasar por la cabeza. David fue un adorador por excelencia, un modelo de adorador para nosotros. David era un hombre que hablaba con Dios. David fue un gran guerrero y un gran estratega, pero esa estrategia precisamente se derivaba de su capacidad de hablar con Dios, de su cercanía con Dios, de su comunión con Dios. Salían las estrategias a través de las cuales David peleó con éxito todas sus guerras, todas sus batallas. Pero al final de sus días encontramos al rey David ejerciendo su labor de padre. Y eso me hacía pensar en eso. Uno a veces cree, bueno, mi labor con mis hijos dura hasta que ellos tengan 18, otros dicen hasta que tengan 25, la ley tiene algunas cosas. Sin embargo, yo encuentro que el rey David, el ejemplo que nos está dando, es que él está siendo padre hasta el último día de su vida. Mi amado hermano, desde que nosotros recibimos a nuestro primogénito o primogénita en nuestras manos, hasta el día que nos vamos con el Señor, nunca dejamos de ser padres. El ser padre es una condición que nace con nuestros hijos y nunca termina. Está con nosotros todo el tiempo. Y vemos a David ejerciendo su labor de padre hasta el último día de su vida. Vemos que en la naturaleza, ustedes si miran un programa por ejemplo de la National Geographic, de Discovery, nosotros vemos que en la naturaleza los animales enseñan a sus hijos, los animales protegen, cuidan a sus hijos, pero sobre todo les enseñan las habilidades que ellos necesitan para sobrevivir. Si es un predador, le enseña a cazar. Si normalmente es un herbívoro o es un animal más bien de presa, le enseña a huir. En general, le transmite todo lo que ellos van a necesitar para garantizar su subsistencia. Y de la misma manera nosotros como padres estamos obligados a anticiparnos al porvenir de nuestros hijos. Estamos obligados a preparar a nuestros hijos para la vida. Eso estaba haciendo David en ese momento. Si nosotros miramos la historia en la palabra de Dios, encontramos que Salomón era un muchacho cuando estaba heredando el reino. Salomón no era el mayor de los hijos de David. Salomón era un jovencito cuando le toca, por mandato de Dios, asumir la labor de rey. Y en aquella época, al igual que en el día de hoy, los padres del común se preocupan por dejar una buena herencia. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría dejarle una buena herencia a sus hijos? Los padres que están aquí. Todos quisiéramos dejarle una buena herencia. Y hoy hay muchas formas de hacerlo. Trabajar duro, por ejemplo, para crear un capital que pueda asegurarles a ellos para nosotros asegurarles a ellos, ¿no? un porvenir mejor. Hay otros que invierten en bienes raíces para dejarles a ellos bienes raíces. Otros le meten toda la ficha a garantizarles una excelente formación académica. También encontramos en el mercado que se ofrecen cualquier cantidad de seguros. Se ofrecen seguros de educación, se ofrecen seguros de vida, todo buscando en lo posible garantizarle a nuestros hijos un futuro próspero. ¿Qué cree usted que David estaba buscando cuando empieza a darle a Salomón unas instrucciones?
¿Cuál cree usted que fue? ¿Para qué David se pone a decirle y a hablarle esas cosas a Salomón cuando David estaba ya en su lecho de muerte? En el versículo 3, al final del versículo 3 y en el versículo 4 encontramos el para qué. ¿Para qué hace David eso? Al final del versículo dice: para que prosperes, ¿en qué? En todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, ¿cuál era el primer propósito con el cual David le estaba hablando a su hijo Salomón? ¿Para que qué? Para que prospere en todo lo que haga. ¿Qué padre no quiere aquí que su hijo prospere? Ahora, luego en el versículo 4 nos muestra otro para qué. Primero para que prospere y después para qué le está diciendo lo que le está diciendo. ¿Para que qué? Confirme. ¿Usted está leyendo o estoy leyendo yo solo? Me da la impresión de que estoy leyendo solo. Dice: ¿para que qué? Confirme Jehová que la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino. O sea, había una promesa, ¿cierto? David había recibido una promesa, tremenda promesa, pero esa promesa podemos darnos cuenta que está condicionada. ¿Qué dice ahí? Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice que, faltará a ti varón en el trono de Israel. Es decir, la promesa está y Dios está dispuesto a cumplirla siempre y cuando, ¿cierto? Entonces David se ve en la necesidad de enseñarle y de decirle a Salomón lo que él debe hacer para que sea próspero en todo lo que emprenda y para que las promesas que Dios hizo se cumplan. Oiga, no porque Dios no sea serio, no porque Dios no cumpla las promesas, sino que las promesas de Dios no llegan porque llegan. No, las promesas de Dios llegan cuando nosotros hacemos nuestra parte. La promesa había sido dada a David, pero los descendientes de David tenían que ¿qué? ¿Qué dice ahí? Guardar su camino, andar delante de Dios con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, para que las promesas se cumplieran. Ahora, mire usted el deseo de David. El deseo de David era que su hijo prosperara en todo y que su hijo heredara las promesas. ¿Se parece ese deseo al deseo que tenemos nosotros hacia nuestros hijos? ¿Qué cree usted? ¿Quién no desea eso para sus hijos? Por Dios, todos deseamos que nuestros hijos lleguen, ojalá lo más lejos y lo más alto posible. Todos los que somos padres deseamos que nuestros hijos sean prósperos. Todos los que somos padres deseamos que nuestros hijos hereden las promesas de Dios. David sabía que esas promesas se iban a heredar siempre y cuando ellos fueran sabios después de él. Entonces, él empieza a darles unas instrucciones. Y en el versículo 2 está la primera instrucción que le da David, ¿cierto? Versículo 2, él le informa lo que va a pasar. Le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, David le está diciendo: mi hijo, ya no cuentas más conmigo porque yo me voy. ¿Y cuál es la primera instrucción que ahí aparece? Esfuérzate y sé hombre. En la época de ellos, Israel no era el único reino, no era la única nación que había. Habían otras naciones, habían otros reinos. Y si usted analiza esa instrucción, esfuérzate y sé hombre, usted dice: bueno, viene de boca de un rey guerrero. A lo mejor le está diciendo: aprende el arte de la guerra, aprende la estrategia, aprende entrénate. Y a lo mejor, si lo mirábamos en un contexto fuera de Israel, eso podría significar el esfuérzate y sé hombre. Pero en el caso de Salomón y en el caso de los que son el pueblo de Dios, como es el caso nuestro el día de hoy, ese esfuérzate y sé hombre tiene otro significado. El esfuerzo de Salomón debía ser
enfocado no a lo que el mundo normalmente entiende por esfuerzo, en el caso nuestro, en la academia, en el deporte, en la música, en lo que sea. ¿Hacia dónde debía ser direccionado el esfuerzo de Salomón? Debía ser dirigido a la obediencia a Dios. De nada le servía a Salomón ser un gran guerrero, ser un gran estratega, ser un gran profesional, ser un hombre brillante, si estaba apartado de Dios. En el versículo 3 encontramos lo que él le dice. Después le dice: esfuérzate y sé hombre. Y después le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Usted no puede guardar los preceptos del Señor si usted no los conoce. Nosotros como padres estamos en la obligación de darle a conocer a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios. Dios se revela al hombre solamente a través de su palabra. Y nosotros tenemos la obligación como padres de sembrar en el corazón de nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios. Nosotros podemos sacar hijos graduados con doctorados de Harvard, y eso no les garantizará el éxito en la vida. Yo no sé si usted recuerda a un ministro del gobierno del presidente Ernesto Samper. Uno de sus ministros era graduado en Harvard. A lo mejor los que de la época saben a quién me estoy refiriendo. Graduado en Harvard con honores, doctorado. La mejor formación académica que se podía obtener y que aún se puede obtener, ese hombre la tuvo. Pero ¿cuál fue el final de este hombre? ¿Dónde terminó? En la cárcel, ¿cierto? No sabe de qué estoy hablando. Tú puedes sacar los graduados con un doctorado de Harvard, y eso no va a garantizar que ellos sean prósperos y que hereden las promesas de Dios. La gloria de Salomón, ¿de dónde provino? La grandeza de Salomón, ¿de dónde provino? De su sabiduría. Pero Salomón mismo, ¿qué decía? ¿De dónde provenía su sabiduría? ¿Qué nos enseñó el Salomón a través de los proverbios? Dijo: el principio es el temor a Jehová. Nos dijo: de su boca proviene la sabiduría. También en el capítulo 2 de Proverbios: de su boca proviene la sabiduría. Entonces a veces hacemos como padres enormes esfuerzos por nuestros hijos, enormes esfuerzos por darle a ellos lo que consideramos lo mejor. Pero ¿qué tanto nos hemos esforzado para enseñarle a nuestros hijos a obedecer a Dios? Es una pregunta para nosotros como padres. ¿Nos hemos realmente esforzado para que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios? Mire, los que tenemos hijos pequeños, como es mi caso, mi amado hermano, hay tantas herramientas hoy. Uno encuentra Biblias para niños de todas las clases, ilustradas. Es más, hay una traducción, la traducción TLA, traducción en lenguaje actual se llama. Es una traducción que se hizo específicamente para que los niños pudieran comprender la palabra de Dios. Cuando le digo algo, cuando yo era pelado eso no existía. Hay videos de muñequitos de todas o de las historias más relevantes de la palabra de Dios. Tenemos muchos recursos para darle a conocer a nuestros hijos la palabra de Dios. Ellos no podrán guardar, ¿por qué me quitaron el versículo? Ellos no podrán guardar los preceptos del Señor si no los conocen. Ahora de pronto usted dirá: bueno, mis hijos yo les he enseñado, mis hijos conocen. Pero ahí viene lo otro. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Pero de qué manera? ¿Qué dice? Andando en sus caminos. Ese es el otro consejo. Andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Es obligación del padre enseñar, sí, pero también aplicar a la vida práctica la palabra de Dios. ¿Y eso sabe cómo se hace? Andando con nuestros hijos. Cuando se presenta una situación de la vida cotidiana y tú que tienes conocimiento de la palabra, tú le dices: mira hijo, esto se hace así porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Entonces el niño empieza a entender que la palabra de Dios es más que teoría, sino que es vida.
Pero para eso necesita un padre que en un momento dado le pueda explicar. Se trata de que la palabra de Dios en nuestros hijos sea más que un simple conocimiento. Andar en sus caminos es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tristemente vemos muchos jóvenes cristianos que tienen conocimiento de la palabra de Dios, mas no vivencia. Saben lo que dice la palabra de Dios, pero no lo aplican, no lo viven, aunque lo conocen. Y esa, mi querido hermano, es responsabilidad exclusiva de nosotros como padres. Déjeme decirle algo, la iglesia, y particularmente esta iglesia, tiene uno de los mejores ministerios infantiles que hay. Aquí tenemos una iglesia infantil, pero déjeme decirle algo y déjeme aclararle algo. La Biblia no pone sobre la iglesia la obligación de formar en la palabra de Dios a los niños. Escúcheme bien eso. Esa obligación reposa sobre los padres, pero le damos gracias a Dios que nos ha permitido tener un buen ministerio de niños. Pero usted tiene que saber que usted no puede pretender que la iglesia en 2 horas que tiene a sus hijos por la semana forme un cristiano. Usted no le puede delegar eso a la iglesia, porque esa es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre usted. El que trata con ellos día y noche es usted. El que tiene contacto con ellos día y noche es usted. A la iglesia usted los trae 2 horas por semana. Eso suma 8 horas al mes. Y la iglesia es un gran apoyo, es una gran ayuda. Pero porque sencillamente como pastores tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que cuando nuestros niños lleguen a la adolescencia no se nos pierdan. Pero el esfuerzo más productivo es el que usted y yo hacemos en la casa con cada uno de nuestros hijos. Mire usted algo, Salomón se caracterizaba por 2 cosas. ¿Cuáles eran las 2 cosas que más caracterizaron el reinado de Salomón? Sabiduría y riqueza. Fue sabio como ninguno antes y rico como ninguno antes. Si algo consiguió Salomón, si algo dejó Salomón a sus descendientes, fue riqueza. Porque si usted se pone a leer, es increíble la cantidad de dinero, de oro, de provisión que Salomón tenía. Alcanzó muchísima más riqueza que su padre David, pero su sucesor, su hijo, no lo pudo mantener. Mire lo que escribe Salomón al final de su vida, cuando él escribe el libro de Eclesiastés en el capítulo 2, en el versículo 18. Eclesiastés capítulo 2, 18 y 19. Mire las reflexiones que se hace Salomón. Dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Ahora uno diría, pero ¿cómo así? Si uno lo que quiere es precisamente dejarle algo bueno al que viene después de uno. Pero mire lo que reflexiona Salomón en el versículo 19. ¿Por qué piensa así? Dice: y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Parecían palabras premonitorias. Parecía que Salomón supiera lo que iba a pasar después con su hijo. Parecía que Salomón supiera que cuando su hijo tomara su lugar iba a perder la mayor parte de todo lo que él había conseguido. Mis queridos padres, podemos llegar a ser tan ricos como Salomón, pero si nuestros hijos no siguen a Dios, todo es vanidad. Todo es vanidad. Salomón fue un hombre inmensamente sabio e inmensamente rico, y resulta que su hijo Roboam, el que lo sucede a él en el trono, se caracterizó por todo lo contrario.
el reinado de Roboam, hijo de Salomón, empezó precisamente con malas decisiones. Mire usted algo, de todo lo que David y Salomón construyeron en 2 generaciones, a su hijo le quedó menos del 20%. ¿Y sabe cuánto tiempo le tomó a Roboam perder más del 80% de lo que le dejó su padre? ¿Sabe cuánto tiempo se gastó Roboam para perder más del 80%? Un día. ¿Y por qué se tomó un día? Porque Roboam, el hijo del hombre más sabio que había sobre la tierra, empezó a reinar tomando malas decisiones. El primer acto de gobierno de Roboam, la primera decisión de Roboam le costó más del 80% del reino. De las 12 tribus de Israel, él se quedó con Judá y Benjamín. Todo lo demás se quedó un extraño. Por eso Salomón decía: ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Mire, mi amado hermano, nosotros podemos dejarle, es imposible que usted y yo le dejemos a nuestros hijos una herencia más sólida que la que le dejó Salomón a Roboam. Y el hijo de Salomón la perdió en un día. Si nuestros hijos no siguen a Dios, ¿cuánto cree usted que le puede durar todo lo que usted le deje? Si nuestros hijos no están parados en la roca inconmovible de los siglos, ¿cuánto cree usted que le puede durar? ¿Cuánto tiempo necesita para perder todo por lo cual usted se esforzó durante toda una vida? No existe mayor seguridad de éxito para nuestros hijos que vivir en obediencia a Dios. Ahora, de antemano le digo, no es fácil. No es fácil. Pero cuando está de por medio la vida cristiana de nuestros hijos, hay que hacerlo. Muchas veces, para lograr que nuestros hijos caminen por el camino del Señor, tenemos que tomar decisiones impopulares. Tenemos que tomar decisiones que no le gustan a nuestros hijos. Muchas veces, para poder lograr que nuestros hijos caminen por el camino del Señor, mi amado hermano, vas a tener como padre que imponerte. Y por eso yo creo que David le dijo a Salomón: esfuércese y sea varón. Porque usted y yo como padres, muchas veces, si queremos que nuestros hijos caminen por el camino del bien, muchas veces nos vamos a tener que parar como varones. Porque si no lo hacemos, se nos tuercen. Y no tengamos después que llorar como mujeres lo que no supimos defender como varones. Por eso el consejo fue: esfuérzate y sé hombre. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios y aprovecho este momento para honrar el Padre que me dio. Un padre que muchas veces se hizo impopular por hacer lo que sabía que le convenía a sus hijos. Un padre que, y no era fácil, porque es que no eran ni uno ni dos, eran 5. Y muchas veces le tocó echarse en contra a todos los hijos y a la mujer por hacer lo que tenía que hacer. Pero ni así se echó para atrás, se esforzó y fue varón. Y gracias a eso, hoy sus hijos, ninguno, quizás por algún momento, pero hoy por hoy, todos estamos sirviéndole a nuestro Dios. Y yo le doy gracias a Dios por un padre que se esforzó en formarme, por un padre que cuando yo era un niño, bueno, ya yo era casi un adolescente, ojalá el Señor hubiera llegado cuando yo era niño, pero llegó cuando ya yo empezaba en la etapa difícil. Pero tuve un padre que se me paró. Y si yo quería coger por el mal camino, me encontraba con una muralla de acero. Y no solamente yo, sino mis hermanos. Y el que quería coger por mal camino le costaba.
¿Usted sabe por qué Elí perdió el sacerdocio? No porque haya sido mal sacerdote, sino porque sus hijos andaban mal y le dijo Dios: y tú no los has estorbado. Pero es que ¿sabe qué? Muchas veces para estorbar hijos grandes, hijos adolescentes, se necesita ser varón, o yo, para poder parársele a un hijo y decirle, y que el hijo te saque en 20,000 argumentos y decirle: puedes tener todos los argumentos del caso, pero aquí se hace esto, te guste o no. Se necesita ser hombre. Aunque no sea popular. Mire, Dios, cuando nos hizo padres, no nos llamó a ser populares, nos llamó a ser padres. Dice la palabra que Dios, el modelo de padre, Él dice que al que ama, castiga. Yo no sé si hay alguno aquí que haya logrado torcerle el brazo a Dios. Yo lo he intentado y no he podido. Yo lo he intentado. He usado todo tipo de manipulaciones con Dios: rabia, lloro, risa, lo que tú quieras. Pero cuando Dios dijo es así, es así. Y ese es el modelo de padre. Qué bonito hubiera sido que Salomón, así como él tuvo un padre que le dijo: esfuérzate y sé hombre, y se le paró firme, él hubiera sido lo mismo con su hijo Roboam. Lastimosamente, Salomón al final de su vida se distrajo con muchas mujeres. Tenía 1,300 esposas y 700 concubinas. ¿Cómo atendía el hombre eso? No sé. Una sola es difícil, imagínese usted. Y vivía en el mismo palacio. Yo no sé cómo hacía el hombre con el gallinero, pero la verdad, eso, como dice la palabra de Dios, lo distrajo, lo sacó, lo dispersó. No veo los últimos días de Salomón como vi los últimos días de David, y los resultados no se dieron a esperar. Entonces, mi amado hermano, yo creo que el llamado para nosotros, que Dios nos ha permitido ser padres, en esta mañana es el mismo: esfuérzate y sé hombre. Si tienes que estorbar, procura hacerlo. Si tienes que tomar decisiones que no son populares, procura hacerlo, aunque te ridiculicen. La labor tuya no es quedar bien, la labor tuya es entregarle a Dios unos hijos que le honren y que le sirvan. Entonces, mi amado hermano, este es uno de los mensajes que es tenaz, porque es que cae sobre mí. Sobre el primero que cae es sobre mí, porque yo tengo 2, un varón y una niña. Y me toca esforzarme y ser hombre. Y mi hijo acaba de cumplir 9 años. En 2 o 3 años las hormonas empiezan a hacer su trabajo. Y espero estar allí para hacer una pared, para no permitirle caminar lejos de los caminos de su Dios. Y no sé cómo voy a hacer, soy experto en artes marciales, pero no me importa. No me importa. Siempre que camine por el camino del Señor, va a encontrar quien lo impulse. Pero si en algún momento quiere apartarse, va a encontrar una muralla, se lo aseguro. Y yo creo que ese es el llamado para nosotros, padres. Es una palabra del Día del Padre. La palabra no fue muy dulce, pero para eso tiene un brownie al final del servicio. Pero creo que le va a servir. Creo que nos va a servir.
esfuérzate y sé hombre. Amén. Entonces quiero invitarle aquí al altar, vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude a tomar el control. Que Dios nos libre, que Dios nunca tenga que hablarnos como Elí y decir: todo esto viene porque tú no los has estorbado. Elí fue un excelente sacerdote, pero fue un padre complaciente. Nosotros podemos ser excelentes cristianos y al mismo tiempo podemos ser padres complacientes que le hacen daño a sus hijos, porque esa complacencia no hace sino daño, no hace más nada. Padre del cielo, Señor, a veces tu palabra, como en un momento dado le dijiste, o te dijeron tus discípulos a ti, te dijeron: dura es esta palabra, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Al principio te dijeron: dura es esta palabra, pero luego te dijeron: bueno, pero ¿y a quién? ¿A dónde más? Y por eso a ti venimos, Señor, porque tú nos has dado el ejemplo, tú has sido nuestro Padre. Tu palabra dice que me conociste desde el embrión, dice: mi embrión vieron tus ojos. Y tú has sido mi Padre desde que fui concebido en el vientre de mi madre. Y has ejercido tu labor de Padre. Y por eso quiero pedirte, Señor, que me enseñes a ser papá. Enséñame a corregir cuando tengo que corregir. Enséñame a instruir cuando tengo que instruir. Enséñame a estorbar cuando tengo que ser un estorbo. Enséñame a consolar cuando tengo que consolar. Enséñame a alimentar cuando tengo que alimentar. Hoy, Señor, yo presento mi vida a Dios. Me regalaste dos preciosos hijos: Juan Pablo, un precioso varón; Alejandra, una preciosa niña, Señor Jesús. Y soy un hombre lleno de errores y deficiencias, Señor. Te pido que tengas misericordia de mí y de ellos y me instruyas. Yo quiero ser el padre que ellos dos necesitan, Señor. Quiero ser el padre que Juan Pablo necesita para ser un hombre de éxito, para ser un hombre con un corazón conforme a tu corazón. Quiero ser el varón que mi hija necesita como modelo, como protector. Quiero ser el varón que mi hija necesita como guía para enderezar sus pasos. Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame a ser, Señor, ese ejemplo que ellos necesitan ver, Señor. Ayúdame a abrir mis labios cuando no los quiero abrir, Señor. Ayúdame a vencer el sueño y el cansancio cuando me quiero acostar a dormir, pero ellos necesitan escuchar tu palabra. Cuando a veces quiero hacer otra cosa o ver la televisión, pero ellos necesitan a su padre que los dirija en una oración. Ayúdame, Señor, en todo momento, Jesús. No basta con ser un buen ejemplo, Señor. Elí lo fue, pero sus hijos decidieron no seguir su ejemplo. Samuel fue un excelente ejemplo para sus hijos y para toda la nación, pero sus hijos no siguieron su ejemplo. No bastó el ejemplo, hay que ir más allá, Señor. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque tu misma palabra dice que nosotros como padres somos malos, Señor. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo
que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como. Vamos a decirlo una vez más. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñar, que Él pueda entender que yo quiero ser como, porque Él quiere ser como. Padre, yo quiero presentarte toda esta generación, Señor, que viene detrás de nosotros, Dios. Algunos llegando, Señor, otros como mis hijos nacieron aquí, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que esa generación, Señor, sea punta de lanza en esta ciudad. Yo te pido, Señor, por los que de pronto en este momento no están caminando contigo, Señor, atráelos nuevamente. Perdona nuestros errores como padres, Señor, en lo que fallamos, Dios. Cuando no le dimos prioridad a lo que era primero, Señor Jesús. Perdónanos, Dios. Pero te pedimos que con lazos de amor los hagas volver, Señor Jesús. Y los que aún tenemos aquí, Señor, ayúdanos a formarlos, Señor. Tu palabra nos exige que los instruyamos. Instruye a tu hijo en el camino del Señor, y aunque sea viejo, no se apartará de él, Señor. Yo te presento toda esa preciosa juventud, toda esa preciosa niñez que tú nos has delegado a cuidar, Señor. Y te presento cada padre, Señor, y te pido que cada padre sea un sacerdote, Señor. Que cada padre sea un pastor en su casa, Señor. Que pueda como pastor curar también a una oveja, y también, Señor, pueda usar la vara para enderezar lo que tiene que enderezar, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Nadie nos enseñó a ser padres. Nos llegaron los hijos sin saber ser padres, Dios. Pero tú estás allí, Señor, con nosotros para formarnos. Nos has dado tu ejemplo, Señor. Has sido un Padre que ha provisto todas nuestras necesidades. Has sido un Padre que nos ha bendecido. Has sido un Padre que nos ha hablado, que nos ha guiado, que nos ha orientado. Pero también has sido un Padre que cuando nos hemos desviado, nos has castigado y nos has enderezado y nos has vuelto a poner en el camino, Señor. No nos has contemplado caminando por fuera sin hacer nada al respecto, Señor. Padre, enséñanos. Yo te presento mis hijos, Señor. Si algo te puedo pedir, si un regalo quiero, Señor, es que en cada uno de ellos formes un corazón conforme a tu corazón, Señor. Un corazón como el de David, Señor, que aunque pecó, falló, nunca estuvo lejos de ti, Señor. Ese regalo te pido para mis hijos y para los hijos de cada uno de mis hermanos en este lugar, Jesús. Que nuestros hijos crezcan, Señor, con corazones conforme a tu corazón, Señor Jesús. Señor,
yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que tus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, dile: Dios, oh Señor, yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque quieren ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque quieren ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque quieren ser